Hola, bienvenidos a Mate en Casa. En esta clase vamos a iniciar con uno de los temas importantes de tercero de secundaria, la trigonometría. Haré 3 videos para abordar los contenidos. Hoy es solo una introducción al tema. No te pierdas el paso a paso de los 3 capítulos que estaré grabando para ti. ¿Qué veremos hoy? La definición, su utilidad y los elementos en donde estaremos desarrollando el tema. Comencemos por la definición. La palabra tri nos refiere a 3. Gono significa ángulo. Metría nos habla de medición. Por lo tanto, la trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de un triángulo. Si recuerdas, en el video anterior, en donde expliqué el teorema de Pitágoras, si nosotros conocíamos dos de los lados, podíamos encontrar el lado faltante de un triángulo. En la trigonometría, si me dan la medida de uno o dos ángulos, uno o dos lados, yo puedo llegar a conocer los 3 ángulos y los 3 lados. La trigonometría se utiliza para calcular distancias, alturas y medidas que no se pueden obtener directamente. Por ejemplo, la altura de un edificio, la distancia entre 2 puntos, el ancho de un río, entre otros temas. En un triángulo rectángulo tenemos 3 lados. Recuerda, la hipotenusa es el lado más largo y es el que está opuesto al ángulo recto, como aquí te indico. Si este es mi ángulo recto, la hipotenusa siempre se encuentra enfrente. Y hay 2 catetos. Uno que lo puse en color marrón y otro que lo puse en color azul. Analizaremos bien las partes porque es lo que nos va a ayudar a entender el tema. Aparte del ángulo de 90 grados, tenemos también 2 ángulos agudos, es decir, son más pequeños a los 90 grados. Y sobre ellos basaremos nuestras razones trigonométricas. Es importante identificar de qué ángulo estamos hablando para ver qué nombre recibe cada uno de los catetos. Por ejemplo, si yo me ubico en este ángulo alfa, su cateto va a ser el que está enfrente de él y le llamamos cateto opuesto. Y el cateto que está pegado a él, es decir, es uno de los lados del ángulo, se le llama cateto adyacente. Pero si por el contrario, nosotros tenemos el ángulo beta, que sería el que está en la parte superior. La hipotenusa va a ser el mismo lado para el ángulo alfa y beta, pero los catetos se van a invertir, porque ahora el cateto que le queda enfrente al ángulo beta es B, y el cateto que forma parte del mismo ángulo, por eso le llamamos lado adyacente, el lado que está pegado a él, entonces ahora será A. La trigonometría es la base para resolver problemas de alturas, de distancias, y nos ayudará a resolver, por ejemplo, este tipo de problemas. La sombra del edificio es la distancia, el ángulo del cual estamos nosotros tomando de referencia la sombra con los rayos del sol, y con estos datos yo puedo calcular la altura del edificio. Pero antes de resolver estos problemas tenemos que familiarizarnos con la ubicación de los datos para poder llegar a tener un resultado correcto.
Otro problema que llegaremos a resolver es el siguiente. Calcular la altura del árbol que tiene una distancia de 10 metros si lo estamos observando con un ángulo de 30 grados. Entonces, otra vez, estamos combinando los datos de lado de un triángulo con ángulo de un triángulo. Y esto es la ayuda que nos va a dar la trigonometría para poder conocer el resultado que se nos plantea. Para poder llegar con éxito a estos problemas, primero tenemos que dominar el nombre de los lados del triángulo desde el ángulo planteado. Por eso vamos a trabajar con estos ejercicios. Aquí me están señalando el ángulo B. Y a partir de este ángulo yo tengo que reconocer qué letra está representando la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Hago una pausa para que tú intentes resolverlo antes de que yo dé la respuesta correspondiente. Bien, la hipotenusa va a ser el lado más largo y el que está enfrente del ángulo recto. Si mi ángulo es B, es el superior, entonces el opuesto es el que está enfrente, por lo tanto es B. Y el adyacente es el lado que forma parte del mismo ángulo B. Por lo tanto, sería A. Pasemos a 2 ejercicios más. Nuevamente, si quieres, puedes pausar el video para que los puedas resolver analizando y resolviendo de la mejor manera posible. Y aquí te presento las respuestas. La hipotenusa siempre está enfrente del ángulo recto. Y si ahora el ángulo que me está pidiendo que tome yo la referencia es el D, el cateto opuesto será el que está enfrente y el adyacente es el que forma parte del mismo ángulo. Para el siguiente ejercicio, hipotenusa es el lado más largo del triángulo opuesto al ángulo recto. Y si el ángulo que me está pidiendo es el G, entonces su lado opuesto, cateto opuesto, será G y el cateto adyacente será H. ¿Vamos bien? Otros ejercicios más. Con esta información que ya tienen los triángulos, vamos a ir ubicando las medidas para saber con respecto al ángulo A cuál sería su cateto adyacente, el opuesto y la hipotenusa. En el segundo ejercicio, con respecto al ángulo A, cuál sería la hipotenusa, la medida del cateto opuesto y la medida del cateto adyacente. Y en el tercer ejercicio, el ángulo que nos pide es el A y en base a él ubicar las medidas de la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Aquí te dejo los resultados. Espero que hayas contestado de manera personal y que en este momento solamente contrastes para ver si se aprendió la lección. Esta clase fue breve, pero hasta que la dominemos podremos pasar a la segunda e ir teniendo éxito en nuestro aprendizaje. En la segunda sesión trabajaremos la función seno, coseno y tangente. Y con esto podremos resolver muchos problemas de la vida real. Gracias por aprender conmigo en Mate en Casa. Soy la profesora Elvia Carreño López. Te pido que te suscribas, que compartas, que le des like y si este video te ayudó, por favor, házmelo saber. Hasta la próxima.